Bueno, sean todos bienvenidos a Alon, otro Alon en donde, bueno, este es el número 8. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue el SmackDown del pasado viernes y, bueno, el show que acaba de terminar, el Raw de esta semana, el Raw pre-Backlash, donde hay muchas cosas interesantes que comentar y otras cosas que, bueno, no le suman tanto al show, ¿no? Como sabemos. Quizá empezar con SmackDown, empezar con lo que ronda por el título de los Estados Unidos, donde bueno, parece que se suma más gente al título de los Estados Unidos, donde parecía que bueno, iba a ser una revancha y que parecía también un Drew McIntyre que quería ir. Tenemos un Damian Priest, donde ni bien a empezar el show, vimos este careo que tuvo con Solo Sikoa y justo estaba Fatu ahí. Es raro ver cómo Fatu está por detrás de Solo Sikoa. Quizá es una construcción justamente para SummerSlam, y que tengan una batalla de samoanos, ¿no? Quizá esto es lo que quiere hacer Triple H o bueno, la directiva. Así que bueno, vamos a hablar justamente de esto, de que justo aparece LA Knight. Fue un momento un poco gracioso porque mientras estaban, como tiene esto la WWE de las cámaras ir trasladándolas, antes de que el luchador haga su aparición en la zona del Titantron, justamente mostraban por un lado cómo pasaba LA Knight y por el otro la pelea de fondo, y LA Knight como mirándolos como diciendo, bueno, yo acá no me meto, cuando en realidad sabemos que él quiere ir quiere recuperar el título de los Estados Unidos. Bueno, entonces, hablar de que aparece LA Knight, se habla justamente de que quiere volver a recuperar el título, y justo sale Damian Priest. Cuando sale Damian Priest tiene el careo en donde, bueno, justamente se tiran. Estuvo un poco bueno porque justamente LA Knight le plantea a Damian Priest, mirá, vos la verdad me arruinaste el combate con Solo Sikoa, apareciste. Después obviamente le dice no porque sé que apareció Fatu también, que interrumpió, y Solo Sikoa obviamente, entonces se sabe todo esto, pero medio como que le planteó la idea de, mirá, déjame a mí y vos ocupate de tus temas, que vos un título no lo rondás hace mucho. Eso fue genial, fue genial. Y bueno, Damian Priest le contestó y le dijo, bueno, a mí me parece que vos ya tuviste tu oportunidad y además ahora es mi momento. Estuvo bastante interesante, y esto está bueno a veces que se traigan justamente las historias que ya se contaron, ¿no? En un pasado, justamente de esto de Damian Priest no yendo por un título o sin un título hace tanto tiempo. Es más, le dijo, sos una persona irrelevante, le dijo LA Knight. Está bastante bueno, son golpes bajos, pero con historia. Está bastante bueno. Y bueno, esto también de Damian Priest diciéndole, mira, la verdad ya perdiste y querés otra revancha, ya está. Pero bueno, es bastante interesante esto. Así que, bueno, básicamente volvieron, se pactaba justamente para ese momento LA Knight contra Damian Priest. Combate que lo arruinaron tanto Solo Sikoa como Jacob Fatu. No fue un mal combate. Vimos, bueno, como Jacob Fatu estampó contra la barricada de Damian Priest. Creo que eso estuvo interesante. Pero no destacar mucho, un combate normal. Para hacer el opener, bueno, le dan su importancia al United States, aunque no esté el campeón del United States. Pero bueno, se entendía que esto era para justamente para ver quién era el contendiente, ¿no? Aunque si nos ponemos a pensar, Drew McIntyre debería estar. Lo bueno de todo esto es que justamente viendo todo esto que pasaba, y que no hubo un ganador, entonces se acercó Solo Sikoa a Nick Aldis. Esto ya les digo, me parece que es un planteo para SummerSlam, para ir sembrando un poco la semilla del caos entre los familiares, ¿no? Justamente entre Jacob y Solo.
Así que, bueno, justamente le dijo, a mí me parece que no, que Drew McIntyre tendría que haber ido por el campeonato, no me parece que Damian Priest vaya. Entonces, entre todo esto, Nick Aldis dijo, ¿sabes qué? Es verdad, no voy a hacer una triple amenaza, porque se estaba pactando la triple amenaza entre Jacob Fatu, Damian Priest y LA Knight en Backlash. Lo bueno es que por lo menos se defendía en Backlash, entonces eso le da un prestigio al título. Y bueno, justamente ver esto de una triple amenaza pasa a una Fatal 4-Way, algo que no sé si recuerdan, yo había dicho en los salones anteriores que justamente me parecía mucho más interesante hacer un evento que sea Fatal 4-Way o con la estipulación de Fatal 4-Way como en su momento, por allá por el lejano 2010 si mal no me equivoco, y hacer esto, ¿no? Justamente hacer todos los combates de Fatal de 4. Quizá el problema era un John Cena Randy Orton que quedaba sin historia, ¿no? Que justamente lo que uno quiere ver es la historia que llevan ellos dos. Así que me pareció una cosa bastante interesante. Y bueno, Nick Aldis le dijo, ¿sabes qué? Tenés razón, voy a pactar una Fatal de 4 esquinas. Y ahí Fatu como que se quedó con bronca, lo quedó mirando a Solo Sikoa. Y después Solo Sikoa algo le tiró como, vos nos querés fastidiar, ¿no? Y Nick Aldis le dijo, no, el que la está fastidiando acá sos vos. Y ahí como que estuvo bastante bueno, ¿eh? Ya les digo, me parece interesante todo esto que ronda el United States. Recordemos un United States en su momento donde no solamente no era defendido por así decirlo, no era defendido en los pay-per-view, sino también que en los shows de SmackDown, o bueno, sea de Raw, era tomado como una lucha mediana cartelera, no era el main event de un show principal, ¿no? Entonces ahora se nota que por lo menos le dan el contendiente, todo esto, se nota que le están dando importancia. Eso es bueno, porque es básicamente tanto el intercontinental justamente es algo más importante, ¿no? Pero los títulos midcard tienen que tener esto. No lo defendes en el show, en el pay-per-view, por extensión de cartelera. Entonces, bueno, defendelo como main event en el show, en el siguiente show, por ejemplo. Entonces, como que tiene algo de atractivo al siguiente show, porque tenés al campeón, tenés una historia detrás. Y acá, les guste o no, hay historia. Entonces, me parece algo bastante bueno. Dejando eso de lado, que para mí después voy a hacer unas predicciones. Seguramente hable de NXT en el próximo Alon y hable un poco de las predicciones. También hablaré de la Champions que quedó pendiente. Así que bueno, hablaré tanto de los partidos de ida como de vuelta. Los de ida no los pude hablar, pero bueno, ya en el futuro Alon, en el Alon 9, lo hablaré. Así que bueno, centrémonos justamente en este SmackDown donde Fraction luchaba contra los Pretty Deadly y uno de los Pretty Deadly salió muy lastimado, tenía la boca ensangrentada por una mala movida de Nathan Fraser, se podría decir que fue la mala movida. Así que quizá esto es una alarma. Como siempre en la WWE se toman muchos recaudos acerca de los luchadores, acerca de qué luchador es más bruto. Recordemos, bueno, por nombrar alguno, ¿no? Rich Holland cuando, bueno, lesionó a Biggie, cuando lesionó a Sheamus, si mal no recuerdo, tuvo bastante, y hoy el tipo está en la nada misma y básicamente la WWE ya prescinde, ya lo tiene descartado de sus historias. Entonces me parece que ojo acá porque me parece buen tag team Fraction. Pero si Nathan Fraser no va a cuidar a sus oponentes o va a tener movidas demasiado riesgosas, le van a tener que bajar un poco, no el ego, sino la importancia de sus combates quizá. Y también podría llegar a afectar en un futuro que sean campeones en pareja, que serían los WWE Tag Team. Así que por un lado eso. Por el otro, decir que el combate estuvo bueno, a pesar de eso, pero que me pareció un combate bastante interesante. Creo que los Pretty Deadly lamentablemente no paran de perder y también si nos ponemos a pensar, es un tag team que si bien conectó un poco con la gente, para mí nunca se le terminó de dar ese empuje que necesitó para convertirse en campeones en pareja, ¿no?
y ese empuje que quizá en NXT sí tenían y acá no lo pudimos ver. Pero bueno, al ser también, este es su primer año, su primera, sí, sería entre el año pasado y este, sería como su primer temporada dentro de WWE, vamos a decirle. Y que bueno, todavía pueden mostrar bastante, no es algo, no, yo creo que no es algo tan grave, así como lo de Carmelo, que ahora vamos a ir a eso. Y lo de Fraction, bueno, ojalá también tengan oportunidades por los títulos. Yo creo que con Street Profit podrían dar un combatazo y quizá con alguna estipulación no estaría mal que lo den. En backstage teníamos a Mia Jim, ahora llamada Michin, malísimo el nombre, y estaba con BFAP, que justamente hablaban de buscar, le decía a Nick Aldis, de que querían buscar títulos. El tema es, no sé si es que una de las dos quiere ir por el United States Women's o si quieren ir por los tag team, que me parece que veo más viable que vayan por los tag team. Bueno, es un rejunte de un equipo que tranquilamente puede ser un equipo de TNA, ¿no? No mucho más que eso. Después, bueno, decir que justo aparece en Chelsea Green con sus guardaespaldas. Una Chelsea Green que se nota que no, que tampoco hay un rumbo fijo con ella. Si nos ponemos a pensar, el United States no va a ser defendido, de Women's no va a ser defendido en Backlash, cosa que por un lado me parece bien, pero mal si vas a pactar un comentarista de WWE contra un luchador que bueno, que en WrestleMania tapeó o se rindió. Así que me parece ilógico por ese lado, pero bueno, sacando un poco eso, es bastante estancado el presente de Chelsea Green. No creo, dudo que vaya por WWE Women's porque está por otro foco totalmente distinto. Quizá como una retadora en un futuro, pero creo que esto es lo último de Chelsea Green que no sé si vemos en WWE o vemos en Ron digamos alrededor del United States Women's. Bueno, y justamente están las guardaespaldas. Verla ahí a Kylie Ray es una pena, porque es una luchadoraza y recordemos que fue eh, una de las grandes campeonas que tuvo el UK, ¿no? Women's Champion. Así que es una pena, pero bueno, quizá necesite esto como para darse cuenta de que va a funcionar mejor en otras empresas y de que acá no la utilizaron bien. Así que bueno, lo increparon a Nick Aldis diciéndole que no puede ser la última vez que perdió todo. Bueno, la historia de siempre, ¿no? Y bueno, este pacta justamente a Piper Niven. Yo le digo a veces Doudrop porque le habían cambiado el nombre. Recordemos que es Viper en las Independientes y ahora Piper Niven volvió a ser Piper Niven y tuvo este combate con Zelina Vega, combate que no estuvo mal, que también hubo pequeñas interferencias ahí, pero tampoco, no sé, es como que estuvo bueno el combate, pero quizá mal final con Selena reteniendo, porque no me resultó creíble. Es entendible para dónde lo quiere llevar la WWE, porque lo ganaste hace nada el título y te lo vamos a sacar así a una, no vas a ser una campeona de transición, aunque para mí sí lo va a ser para lo que es el largo plazo que creo que puede tener una futura campeona, ¿no? Entonces, quizá, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? No sé, ojalá no, pero Nia Jax o Naomi, alguna de ellas, quizá por ahí sí aspira a ese título. O quién sabe si Roxanne Pérez vuelve a SmackDown y le dan una oportunidad por el título, que creo que sería lo más indicado y creo que ese sería el camino para ella. O inclusive Julia, ¿no? Así que bueno, también hablar eso de que está totalmente desbalanceado. WWE en cuanto uno busca tag team, va a SmackDown. Uno busca pelea de mujeres de gran estilo, tiene que ir a Raw. Es como que está muy mal repartido en ese sentido, pero para el que, qué sé yo, es más partidario de que las dos marcas tengan algo de especial, creo que es lo positivo, ¿no? Así que bueno, nada, decir esto de que justamente tuvieron un buen combate, pero el resultado fue malo al final porque retuvo Zelina Vegas. Ya lo digo, en la lógica tenía que retener, pero sabiendo
las guardaespaldas, o sea, sabiendo que tenía las guardaespaldas Chelsea Green, Piper Niven tenía justamente a ella, a Chelsea Green y a Kylie Ray. Entonces, es una pena por ese lado, pero bueno. Retuvo y bueno, tampoco me iba a quejar mucho del combate, no estuvo mal. Después hablar de justamente de Nia Jax, que llega al escenario, tiró una promo, es un garrón verla a Nia Jax, es un dolor de ojo que siga luchando, porque yo lo dije ya, y es una cosa, quizá no la termino de explayar porque no quiero ser tan repetitivo en los salón, ¿no? Pero Nia Jax es una luchadora que en su momento de NXT no generó nada, no ganó el Women's, sí tuvo oportunidades, pero era una luchadora Monster Heel más, no, nada más. Y después cuando estuvo en el roster principal, le intentaron, tuvo su pequeño destello con Alexa Bliss, gracias a Alexa Bliss justamente, donde quedó como víctima y después quedó perdida en los tag team y después la hicieron regresar. No, bochornoso, no tenía que haber vuelto, ese es el tema, que hay tiempo, creo que esto es lo importante también a la hora de centrarse en el producto, creo que hay tiempo para luchadores y hay luchadores que necesitan mucho tiempo para regresar y que el regreso impacte. Nia Jax tenía que, si sinceramente lo pienso, tenía que haber regresado en algún show post evento de, no sé, de 2026 por así decirlo, y qué sé yo, y ahí encaminarse un poco más, pero que la WWE sepa que vas a firmarle un contrato de como mucho un año y ya está, o sea, sabés que no te va a dar mucho esa luchadora. Y de última, como digo, hacerla ir por el United States Women's, que ahora están los midcard, y que justamente cuente una historia de David Goliath con algunas luchadoras de NXT que suba, y listo, o sea, no seguir rondando por el título mundial, no, ya está, ya creo que ya pasó eso. Pero bueno, tiró una promo rara y mala, ya les digo. Después Tiffany Stratton aparece y sacó a relucir justamente que le ganó a Charlotte. Creo que es algo interesante y es algo que dentro de la lucha es como le ganaste a una semidiosa de WWE, porque literalmente recordemos que se las enaltece tanto a las Force Woman y justamente en parte es Charlotte y Sasha. Recordemos, Charlotte y Sasha son las grandes luchadoras que tuvo WWE. Después, bueno, uno puede hablar de Becky, puede hablar de Bayley, pero nunca supieron ser lo que era Sasha y Charlotte. Además, el Sasha Charlotte tranquilamente puede ser el Orton Cena de esta nueva generación, ¿no? Algo muy interesante. En su momento yo lo comparaba con Rollins Ambrose, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en eso porque en algún futuro seguramente haga yo un top hablando de seguramente tanto luchadoras como se vienen canjeos de Money in the Bank. Bueno, canjeo de Money in the Bank, se viene Money in the Bank, entonces hablaré un poco de eso también. Y bueno, veré qué puedo hacer en el próximo Alon, si podré hablar un poco de justamente de este top de Backlash, de luchas que estuvieron en Backlash antes de que bueno, es un sábado y sé que queda poco tiempo y hay muchas cosas que están pasando en la semana, entonces se junta todo y es complicado y tampoco uno tiene disponibilidad horaria al 100%. Así que bueno, esto lo digo también para las próximas generaciones, sepan disculparme de que bueno, no pude explayar los sentimientos de esta semana acerca de muchas cosas. Así que bueno, qué decir, apareció Naomi con este nuevo personaje que tiene y ella dice que ella sigue siendo igual. Lo quizá interesante fue el careo que tuvo con Nia Jax, donde Nia Jax le dice, vos de verdad sos Naomi la misma que digamos en su momento tenía el título Nia y iba por el título y era face, ¿no? Y ahora se vuelcan las cosas siendo heel y también Nia Jax heel. Entonces es algo raro y bueno, lo que pasó es que Naomi le dijo que sí, cambió, que ya no es la misma. Y bueno, llega Jade Cargill y junto a Tiffany, bueno, se encargan de las dos, las dejan afuera. El típico segmento de las dos por encima del ring, mirándolas y diciéndoles
nosotras gobernamos, que que el otro. Y bueno, llegando Nick Aldis y pactando un 2 contra 2 en el main event de este SmackDown, ¿no? Y qué decir del combate que tuvieron, ¿no? Un combate que no estuvo mal, creo que fue un buen combate, pero muy corto, demasiado diría. Y tampoco se pudo relucir mucho, no sé, quizás Jade Cargill, que es la que más necesitamos ver y necesitamos ver qué tantos cambios está teniendo en su estilo de lucha, ¿no? Así que bueno, es lo que vimos, digamos, ¿no? Terminan ganando Jay y Tiffany. Después vimos a lo último donde Nia Jax quedó relegada completamente, no la enfocaron, cosa que me parece bien. Y nos ticiaron esto de Tiffany y Jade Cargill agarrando, justamente Jade Cargill, que estuvo muy extrovertida en el combate, justamente agarrando el título y cargándoselo. Y fue un momento raro, ¿no? Pero bueno, se entiende que ella quería ir y Tiffany como diciendo, dame el título, dame el título. Y cuando le iba al título, forcejean justo con el título y se quedan mirando ahí y viene de atrás Naomi, le pega a Jade Cargill. Cargill cae sobre Tiffany y justamente ahí agarra y Naomi se queda mirando, bueno, ataca a Jade Cargill y se queda mirando el título, lo agarra, lo levanta y lo termina levantando. Y lo más interesante de todo esto es que se pacta para la siguiente semana contendiente número 1 entre Jade Cargill y Nia Jax. Y lo increíble de esto es que la que resultó con la mano arriba fue Naomi. Es rarísimo esto, porque pongámonos a pensar que ni siquiera está por el contendiente ella. Así que si nos ponemos a pensar esto, justamente estamos hablando de, va a ser una lucha entre dos personas que básicamente salieron mal paradas de este show. Y bueno, y tenemos por el otro lado a Naomi que no va a participar ni siquiera al contendiente. Entonces, es raro. Fue muy raro. O sea, desde mi lado lo veo y fue muy raro el momento porque dije, wow, qué bueno, porque es totalmente algo que no esperás. Porque yo esperaba la típica Tiffany y Jade cerrando el show, nada más. O no sé, Nia Jax golpeando. Pero Naomi, que es como queda en un plano secundario y que no es ni contendiente, que termine con la mano en alto y con el título en mano, la verdad es bastante raro, ¿no? Y aclarar que es increíble. El título de WWE Women's no va a ser defendido en Backlash. Y por lo que estoy pensando, creo que ni siquiera el World Women's va a ser defendido. O sea, es increíble que ninguno de los dos, ojalá me equivoque y de la nada se pacte algún combate, ¿no? Pero es increíble que ninguno de los títulos mundiales femeninos sea defendido y sea defendido el Intercontinental, que es un título midcard recién inventado, porque está Becky Lynch. O sea, es increíble, ya les digo, es increíble eso. Ojalá me equivoque y el viernes justamente pacte Nick Aldis directamente la lucha para Backlash. O sea, Tiffany contra la que gane en Backlash. Pero, y bueno, me remonto de nuevo a decir lo de Fatal 4-Way, ¿no? Tranquilamente podría ser una Fatal 4-Way, a lo que me da a entender de que se desperdició la idea de hacer un evento Fatal 4-Way en vez de hacer Backlash después. Primero hacer Fatal 4-Way y después Backlash. O inclusive hacerlo después, ¿no? Pero bueno, vamos a tener los Saturday Night Main Event, estos que no los quiere ver nadie, por así decirlo. Y no tienen, la historia que tienen es un show, un super show, por así decirlo. No es un evento como tal. Así que bueno, cerrando un poco eso, nada, es lo que comento. Me parece que cada una tiene un poco el destino marcado. Creo que Cargill se va a convertir en algún futuro en campeona. Creo que es muy pronto todavía. A Tiffany le queda reinar, creo que más tiempo. Por ahí hasta SummerSlam inclusive diría. O quizás hasta Money in the Bank, quién sabe. Por algún canjeo. Eso es para pensar también. Y a Naomi y a Nia las veo totalmente fuera relegadas de todo. Así que bueno, cerrando un poco esto, me parece interesante hablar de lo que viene, ¿no? Que lo que viene es Miz, que pierde contra Aleister Black.
en este, bueno, feudo que están teniendo, hace poquito, digamos, este, este feudo After Mania, vamos a decir, ¿no? Porque recordemos que hace el último show de SmackDown estuvo este careo y la patada de Aleister Black hacia el Miz, ¿no? Entonces, bueno, ahora se pactaba el combate. La verdad que no estuvo mal, pero tampoco a mí personalmente de Miz no me genera nada. Creo que, como digo, es bueno micrófono, pero como luchador es un luchador normal. Ahora, lo que es interesante es el final. El final, donde está el careo entre Aleister y Carmelo. Y uno se pone a pensar, por lo menos yo me pongo a pensar, ¿no? Mirá que dos personas, dos ex campeones de NXT, y no estén yendo por ningún título. Y para más, no hayan ganado un título todavía dentro de Raw o SmackDown, ¿no? Quizá me estoy olvidando de si Aleister ganó un título. Sí, el United States, si mal no recuerdo. Pero a lo que voy es, tenés el Intercontinental en manos del hijo del Rey Misterio, que no es un talento en nada es un talento. Y tenés a estos dos talentazos y ninguno de los dos está yendo por el Intercontinental o ostenta el Intercontinental. Sé que Aleister volvió hace poco, pero Carmelo ya tiene un año y me parece que iría siendo momento de que Carmelo tenga un título midcard. Me parece a mí, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque siento como que van a dar un combatazo y este combate para mí va a ser o para el próximo, o sea, el SmackDown post Backlash o quizá también para entre medio o quizá lo mandan a un Saturday Night Main Event, quizá digo. Lo que sí para mí va a ir para un Saturday Main Event, Night Main Event, va a ser, creo yo, los dos títulos mundiales femeninos. Si no se defiende ninguno en Backlash, ya de por sí les digo, uno de los dos va a ser defendido en Saturday Night Main Event. Así que pensando eso, creo que quizá pueden rellenar la cartelera, porque no sé si son, supónganse, 4 o 5 combates. No hay muchos combates, como digo, es un super show. Entonces, además, alguno corta alguna promo, algo así. Pensando eso, digo, seguramente van a haber luchas que no sean por títulos y poquitas que sean por título. El United States de Women's supongo que va a estar y bueno, quizá no, estoy seguro que también el campeonato mundial de masculino, ¿no? El World Heavyweight Champion. Así que podría ser por ahí el tema. Pero bueno, como vimos en Raw, parece que quisieron anticiparse a todo. Así que bueno, vamos a terminar de comentar un poco este SmackDown. Tampoco me voy a extender mucho. A pesar de que uno diga, pero vamos a ir casi media hora y te está... Pero hay que comentar, hay cosas que está bueno comentarlas y me parece interesante. Ahora vamos a Raw, pero me parece muy interesante quizá estos pequeños feudos que se arman en SmackDown. Y que no están mal llevados. ¿Qué decir? Entonces, después venía un combate, mejor dicho un combate, venía la promo de Randy Orton. Creo que fue una gran promo. Sé que Randy Orton es de dar buenas promos porque Randy Orton es una persona que tiene buen micrófono, pero tuvo momentos donde los diálogos no lo favorecieron o donde el feudo mismo carecía de relevancia. Personalmente, yo lo decía, el feudo entre Kevin Owens y Randy Orton me pareció... No sé, me parecía interesante el combate me parecía interesante, pero es algo que ya vimos, es algo que son dos luchadores que Kevin Owens ya desde 2016 hasta hoy en día, estamos hablando casi 10 años, ya tuvo combates con Randy Orton, ya está, es algo que ya vimos, tenemos que tener cosas frescas en WWE. Y bueno, una promo, uno dice, bueno, pero va a luchar con John Cena, pero este es el último año de John Cena, no te estoy diciendo que John Cena va a seguir, entonces lo especial de si va a luchar John Cena es que es su último año, es eso. Si Randy Orton el año que viene dice es su último año, entonces lo especial va a ser que Randy Orton va a tener su último año y todos sus combates van a ser los últimos, por así decirse. Entonces, eso es lo que lo hace especial. No es que lo hace especial el decir, John Cena y Randy Orton.
que podría ser tranquilamente, pero no, ya lo vimos en 2013 y era una lucha repetitiva y que cansaba. En 2014 en Royal Rumble lo mismo, una lucha que nadie quería ver. Poquitas personas. Pero bueno, los que vivimos en esa época recordamos lo que sufrimos con el John Cena y Randy Orton en una época donde queríamos ver algo nuevo, algo distinto, ¿no? Y bueno, justamente hablando de eso, tenemos esta promo en donde Randy Orton le dice a John Cena en toda su definición que él es un producto. Es genial. Porque también esto de que se pueden decir una banda de cosas referenciados a su carrera, entonces está bueno. Randy Orton planteándole, mirá, ¿sabes qué? Vos sos un producto básicamente, vos todo lo que construiste es solamente merchandising, le dijo. Todo lo que hiciste, lo hiciste solamente por fama, le dijo. Por vender, porque eso era lo que vos creías correcto. Y él le dijo, pero ¿sabes qué no tuviste? Le dijo, no tuviste respeto ni lealtad después de engañar a todas estas personas, porque dijo, yo sabía lo que vos eras, yo sabía hace 20 años. Esto es lo bueno también, que Randy Orton lo habla desde un lado de 20 años. Basta esa mentira de que esto televisivamente se construyó hace 25 años. Es una mentira eso, sea 24, es una mentira. Porque nadie vio esa pelea que tuvieron en las independientes, en, si mal no recuerda, HTW o HWW, donde era algo que no estaba televisado, ¿entiendes? Entonces Ohio Bay Wrestling, lo mismo, algo que lo vieron 30 personas y de esas 30 personas vaya uno a saber qué estarán haciendo hoy en día. No era un feudo como tal, porque ni siquiera tenía el nombre John Cena, entonces tenía el prototipo, justamente lo hablamos con Gaby, mi amigo, en el podcast anterior, y era justamente esto de que es una falacia, es una mentira total esto de los 25 años, es para agrandar los números, pero esto es como decía Randy Orton, son 20 años aproximadamente, donde recordemos ese, 2005, ¿no? Cuando teníamos a un Randy Orton ya coronado desde 2004 en ese SummerSlam por el World Heavyweight Champion y bueno, yendo contra Triple H, ¿no? Y después teniendo a un Randy Orton, a un John Cena, ganando su primer título de WWE, ¿no? Digo mundial, ¿no? El WWE Champion contra JBL en ese WrestleMania. Así que sin repetir tanto, fue interesante cuando Randy Orton le agarra y bueno, lo dice justamente a cámara. La gente es efusiva, en todo momento. Le dice a cámara, no vas a ser el último campeón real. Lo que vas a hacer es la última leyenda que yo destroce. Vas a ser ¿cómo dijo? The Last Legend Killer for Me o algo similar, ¿no? Diciéndole, va a ser y bueno, le decía justamente, vas a ser a la última persona que le corte la cabeza y con estas siglas RKO y bueno, me gustó mucho, la verdad estuvo bastante bueno y algo interesante de todo esto es que se estaba yendo, en backstage mostraban esto y justamente aparece R-Truth con una remera de él y diciéndole de no vas a tener oportunidad contra John Cena en Backlash y diciéndole yo sé quién es el último campeón y el campeón real y ese es John Cena y Randy Orton así como mirándolo como diciéndole pero ¿qué te pasa vos? Y nada, vino a interrumpir Jimmy Uso que seguramente le van a armar un feudo con R-Truth. Innecesario, un tipo que ya estaba flaco. Mirá que Jey Uso por lo menos tiene el carisma de la gente, ¿no? Que a la gente le festeje todo. Ahora Jimmy Uso es un tipo que creo que si sigue en la WWE es justamente por este tema de los usos. Pero qué bien le haría irse de WWE y hacer una carrera independiente o irse a TNA, irse a AEW, lejos de WWE. Ya en WWE ya no tiene planes, ya no hay planes para él y a nadie le interesa. Realmente es un personaje que a nadie le interesa. No tiene nada de especial. Así que bueno,
Veremos en un futuro un Tour Heel de R-Truth, cosa que a mí no me gustaría porque yo recuerdo cuando fumó toda esa bizarrada que hizo en aquel, si mal no recuerdo, 2011 con el feudo que tuvo con John Morrison. Así que preferiría que no. Pero bueno, vamos rápido a comentar el anteúltimo combate, porque bueno, vamos esto por segmentos, y el último segmento que me falta hablar es justamente de Rey Fénix contra Santos Escobar. De que justamente esto surgió, de que Santos Escobar le terminó diciendo, viste, al final parecía como que estabas luchando muy bien, no sé, le empezó a plantear todo esto y dijo, y al final te terminó ganando el grande americano, y medio como que lo sobró ahí diciéndole, viste, al final perdiste. Y ahí Rey Fénix medio como que se calentó y le dijo, no, ahora si te vas a dar cuenta que no, y ahí medio como que se carearon y se pactó este combate, ¿no? El combate estuvo bien, no estuvo mal, fue un gran combate. No tengo nada para decir más que quizás estaría bueno lo mismo, como digo antes, por algún título, ¿no? Quizás estos son los momentos donde siento que creo que voy a pecar de algo, ¿no? De decir que debería haber un título más quizá. Por ejemplo, un Cruiserweight. Porque sería un poco más interesante de ver a un título más y que esto se hubiera sido por un título, ¿no? Así como digo, el Carmelo contra Aleister Black. Pero también me hace pensar de la carencia a la hora de crear una buena historia, porque la historia es muy simplona. El combate es bueno, pueden decirse una que otra por el Real Mexicano, pero le falta algo más, es como digo, a veces le falta ese ingrediente de volverlo más personal, y pasear a otros segmentos, de buscar otro tipo de promos ¿cómo se podría decir? Unas promos más al hueso, más que duelan, o que más que el espectador le llegue como decir, uff, ¿cómo le va a decir eso? Como las batallas de rap, ¿no? Ahí yéndole al hueso. Entonces falta eso. Y bueno, el combate no está mal, y bueno, fue victoria de Rey Fénix. Y quizá lo interesante es lo que vino después, cuando en backstage un Andrade Cross, le voy a decir Andrade Cross y no Andrade 100 almas, Andrade Cross, estaba ahí en backstage y la verdad, sí, es como Karrion Cross, se viven paseando los muchachos. Karrion Cross en Raw aparece en los backstage, siempre vas a ver una mini promo de él, siempre vas a ver algo, pero no va a luchar el tipo, más que con AJ Styles, que de milagro luchó. Y Andrade Cien Alma lo mismo, aparece en todos los SmackDown quizá, y no pelea, no tiene combates. El tema va a ser cuando combata con alguien, si pierde, ¿no? Si pierdes como... Pero parece como que no tienen grandes planes para él. Lo interesante es esto de con Humberto Carrillo, que justamente él lo intenta llevar a su lado, y ahora perdiendo Santos Escobar se reunió con Garza, también con Ángel Garza, y le dijo, creo que sería momento de que busquen a busquen a otro nuevo líder, o busquen a otra nueva persona de confianza, no sé, así como y llevándolos hacia él, ¿no? Quizás lo raro es que él se crea como, mirá, yo soy Andrade Cien Almas, ¿sabes con quién estás hablando? Y recordemos que fue un gran corto, y dio grandes combates como campeón de NXT, tuvo un pequeño reinado del United States, y más no pidas, o sea, nunca terminó de despegar Andrade. Así que nada, llega Santos Escobar, y quizás fue interesante el careo ahí que tiene con Andrade de latinos, como diciendo, ¿y vos qué haces acá? Y mirándolo y diciéndole a ellos, vámonos. Y bueno, se va Ángel Garza, el primero, y después queda Humberto Carrillo como, ¿qué hago? ¿Me quedo con Andrade y vuelvo a tener una carrera? ¿O me voy con Santos Escobar y sigo esperando? Bastante interesante. Se terminó yendo obviamente con Santos Escobar, y quizá puede venir una traición, esto no sabemos, pero el tema es, más que traición, puede ser algo que sean face ellos, que pasen al lado face, y que Santos Escobar quede como el heel. No sabemos, quizá la WWE está probando a ver qué tanto carisma, qué tanto venden sus productos. Como sabemos, para la WWE todo es negocio, y bueno, es entendible, pero a veces descuidan quizás esto. Es lo último, básicamente, SmackDown. Decir que no fue un mal round fue en SmackDown, fue un SmackDown bueno, pero quizá hay que pulir como hace rato las historias,
darles algún giro de tuerca o darle segmentos, es como digo, darle, así como los round también, darle algo más especial o ir más al hueso a veces y no ser tan simplona. Así que, bueno, hablar de eso y antes de pasar a Raw, quiero, después lo voy a tocar seguramente en NXT, quiero hablar de los despidos. Por empezar, justamente había hablado en el alón anterior de Jakara Jackson y la despidieron, compañera de Last Legend, ella estaba en Metal 4 y bueno, la despidieron, recordemos que estuvo en una pelea de TNA junto a Last Legend por los tag team de TNA, así que bueno, no es una luchadora que bueno, que no, que yo les digo, no, tampoco nunca me llamó la atención, pero bueno, ojalá tenga suerte, quizá en TNA, quizá vaya por el lado de TNA. Después hablar de Riley Osborne, que no sé si para el que recuerda o para el que no, le comento, en su momento él estaba en Chase U y tuvo como un segmento con Tía de también lo mismo de Chase U, donde parecían como que iban a ser pareja, todo esto después como que lo terminaron siendo, mucho más que eso no tuvo y bueno, otro despido más. La verdad tomó por sorpresa muchos despidos porque no pensé que la WWE ahora justamente los iba a hacer. Yo tengo esa cosa de que me parece ideal quizá hacerlo en post WrestleMania o en post SummerSlam. Y bueno, quizá esto puede ser en post WrestleMania si uno se lo pone a pensar. O sea, 2 semanas después lo hacen. Después hablar de Editor o Editorpe, que tuvo, recordemos, el feudo con Trick Williams, que había durado hasta Vengeance, Vengeance que no fue hace mucho, y que parecía, recordemos también fue por el título de NXT de Trick Williams, y parecía como que iba a tener su momento de ir quizá por el Norte American, por ir, por tomar un rumbo y lo terminaron despidiendo. Esta quizá fue una de las que me llevó de sorpresa porque me parecía raro que no aparezca él en televisión y quizá no sé qué objetivo tenía la WWE con él. O se le acabaron las ideas que lo echaron, ¿no? Y lo despidieron. Creo que va a tener suerte él en las independientes, de ahí viene. Y quizá, bueno, como digo, no los quiero mandar a todos a TNA, pero quizá por alguna empresa independiente lo quiera llevar. Después tenemos a uno que sí, un despido que sí, qué suerte que se dio. No es bueno decir que una persona sea despedida, pero a esta tipa se le van a abrir las posibilidades porque, bueno, en WWE recordemos una de las mayores sobrevaloradas por Triple H, ¿no? Shayna Baszler, ya lo dije, qué bueno que no voy a hablar nunca más, ojalá, de Shayna Baszler, porque es una ex campeona de NXT que ganó 2 veces el título, una Ember Moon y la otra Kairi Sane. Y realmente es una luchadora, fue una luchadora tosca, una luchadora que tuvo muchos años para aprender en el ring, no solamente de cómo luchar, sino tener un estilo propio y dar promos. Y todo lo hizo mal, todo lo hizo mal. Las promos no eran buenas, se tosqueaba cuando tenía que hablar. Tuvo un reinado larguísimo al pedo, en vano, porque teníamos talentos en ese tiempo de NXT. Y yo sinceramente no era una decisión que no compartía para nada en la era Triple H, en NXT, la NXT Golden Era, se puede decir, Golden Black. Y era una época que ella no tenía carisma, no tenía nada. Y encima la suben, por así decir, la cambian al roster principal en ese 2020, recordemos. Todo antes de pandemia. Y hacen este combate por el Raw de Becky Lynch, si mal no recuerdo en ese tiempo. Y ella había ganado la Elimination Chamber. Todo en vano porque el push ese que le quisieron dar terminó cayendo, se terminó yendo por los tag teams. Y terminó demostrando lo que siempre fue. Una luchadora que le dieron más de lo que aportaba, ¿no? También le dieron con las luchadoras de UFC, les dieron ese stable que ya ni me acuerdo y la verdad que ojalá no vuelva nunca más. Que tenían todas luchadoras de UFC. Después con Ronda Rousey tuvieron un tag team, también terminó en un feudo entre ellas.
todo el pedo y le dieron oportunidades en vano totalmente. Así que bueno, la despidieron y ya no la vamos a tener que ver bochear, aparecer en feudos irrelevantes, aparecer en programación, ya está, listo, no la vamos a ver más, así que la buena noticia es esa, que no la vamos a ver más y que vaya a las independientes y ojalá brille, ojalá le vaya excelente en las independientes, pero en WWE que no vuelva nunca más que vuelva a WWE. Así que, perdón que sea tan efusivo, pero arruinó mucho los tiempos. Yo me recuerdo de NXT no se podían ver, eran inmirables con ella dando promos, con ella como campeona básicamente. Bueno, así que después tenemos una pena, esta sí es una pena, Katana Chase, más conocida para los amigos como Casey Catanzaro, que bueno, qué decir de Casey, ¿no? Vino de, recordemos, ella viene de American, ¿cómo es esto? American Dragon, donde es este programa que tenían que pasar pruebas, buenísimo, a mí me gustaba mucho el programa, donde tienen que pasar pruebas, todo American Ninja Dragon, ahí está, American Ninja Dragon, donde tenían que pasar pruebas y el que las pasaba en menor tiempo terminaba ganando un gran premio, terminaba siendo el guerrero ninja americano y ella participó en el que era si mal no recuerdo, de mujeres, pero no me acuerdo de qué año, por así tirarlo, un año 2000, no sé, 16 quizá. Y bueno, recordemos que ella es una de las que aparece en el torneo que tuvieron con el torneo Mae Young. El torneo Mae Young que fue todo este torneo que era justamente para que después desembocó en Evolution, que fue un evento para mujeres, que me parecía algo interesante. Hasta hoy en día me parece algo interesante que haya un evento que sea solamente de mujeres, porque sabiendo que hay títulos midcard, si nos ponemos a pensar, tenemos básicamente muchos títulos de mujeres. Es lo que en uno de los salón lo había dicho. Creo que nunca hubo tantos títulos, no es que nunca, jamás hubo la cantidad de títulos en una empresa como de mujeres como los que hubo en WWE. Tendría que recordar si en Stardom hay tantos títulos, pero hagamos el conteo si quieren. Tenemos los 3 títulos mundiales, que bueno, obviamente el NXT para muchos no va a ser mundial, pero tenemos esos 3 títulos, WWE Women's, World Women's y el NXT Women's. Ahí vamos 3. Después tenemos los Midcard, tenemos el Intercontinental de Mujeres, el United States de Mujeres y el Norteamericano de Mujeres, ya vamos 6 ahí. Y después de esos 6 tenemos el Tag Team de Mujeres. Así que estamos hablando de aproximadamente 7 títulos. Y recordemos que la WWE tiene la idea de hacer un título ID o ID que sería para defender en otras empresas y que pertenece también a WWE. Entonces podrían ser tranquilamente 8 títulos y bueno, obviamente no lo cuento porque ya no está, pero recordemos también tuvimos el NXT Tag Team Women's Champion. Entonces hay muchos títulos, podrían haber sido 9 tranquilamente. Y si hubiera también estado el 24/7, podría haber sido 10. Entonces las oportunidades para las women's wrestlers, es algo que no se vio nunca. Y es una pena que bueno, Casey ya no esté, porque habiendo tantas oportunidades quizá hubiera estado buena a ella porque yo creo que tenía estilo, tenía agilidad. Lo que quizá siempre le faltó es un buen micrófono. Después tenemos a su compañera, Kaiden Carter, que bueno, personalmente nunca me generó nada y bueno, no me pareció tampoco la gran cosa, así que ojalá ella tenga suerte en TNA o en alguna de las otras empresas que quizá le pueden dar una gran mano. No sé, Raw, pasa que también es parte de IW. Creo que puede ir a IW tranquilamente, porque siempre los ex WWE van para ahí. Pero no sé, dudo que vuelva también. La WWE está planteando muy fuerte la industria femenina dentro de NXT.
básicamente las que salen de ahí en estos últimos 2 años, las pushean o les dan unos buenos desarrollos dentro del roster principal. Así que vamos a ver, yo creo que es por ahí la idea. Y justo cuando nombraba los campeonatos, recordemos también que tenemos el Money in the Bank Women's, así que es una banda, la cantidad de oportunidades. Y si es que vuelve este año, cosa que no creo porque no está anunciado nada, el Queen's Women's Champion, así que el Women's Champion, el Queen of the Ring, mejor dicho. Y ya no está, pero estaba, recuerden también, la Battle Royale de Women's, que era de Fabulous Mola, pero con todo el escándalo que hay atrás, directamente es Women's Battle Royale. Pero bueno, hay que ver, porque ya no está, así que hay muchas cosas, muchas ideas que me parecían interesantes, pero bueno, ya las dejaron a un costado. Así que bueno, tenemos el despido, bueno, como digo, el equipo en pareja que tenía Katana con Kaden Carter, más conocida como Casey Katana. Y después tenemos quizá 4 despidos que me llamaron mucho la atención. Primero ir por Gigi Dolin. Gigi Dolin, que en su momento, recordemos con... se me va el nombre, pero tenían el stable junto a Mandy Rose y la otra compañera que está en NXT, y ahora no me acuerdo el nombre, pero tenían justamente esto de... Ay, ¿cómo era? Tendría que acordarme el nombre. No recuerdo el stable, no recuerdo bien el stable, pero es algo como Seduction o algo así era. Que bueno, es creo lo máximo que llegó a tener Gigi Dolin, porque compartió los títulos en pareja. Reinaron, era como de NXT obviamente, pero tenía otro enfoque el stable. Y bueno, ahora ya como que quedó con Tatum Paxley y había quedado como relegada la zona tag team. Pero lo que me llama mucho la atención es que la última vez la vi aparecer en NXT, y generalmente con los que veníamos nombrando antes eran luchadores que no venían apareciendo. Y justamente, bueno, viene de ir por los TNA Tag Team. Y me asombró mucho porque ahora es como que toda esa pequeña historia que había justamente, es como, ¿y ahora qué va a pasar con Tatum Paxley, no? ¿Qué van a hacer con ella? Queda como individual. Ojalá tenga muchas oportunidades, pero me parece una pena. Gigi Dolin me parecía alguien bastante interesante dentro del ring, y quizá la puesta de escena que tenía. Creo que la puesta de escena era bastante buena, más que el micrófono. Pero es una pena. Además, una luchadora que se arriesgaba mucho. ¿Qué decir? Bueno, nada, que ojalá tenga suerte. Ojalá TNA, yo creo que o TNA o AEW la van a contratar. Creo que es la que más veo que sí o sí la van a llamar rápido. El tema es esperar como 6 meses, creo, ¿no? Y a ver qué tanta gente se acuerda de ella. Así que bueno, una pena. Después hablar de otra gran sorpresa, Cora Jade. Cora Jade, que también había estado rondando en TNA. Y yo creo que TNA la va a contratar a Cora Jade, pero es como digo, me parece que son 6 meses que tienen los luchadores que esperar. Así que, bueno, es una pena porque para a mí siempre me agradó y me cayó mucho mejor que Roxanne. Siempre me pareció mucho más importante Cora Jade que Roxanne. Entonces es raro a dónde llegó cada una. Pero no tanto teniendo en cuenta que Booker T justamente es el padrino, por así decirlo, de Roxanne Pérez. Entonces es como que por ese lado es entendible, porque básicamente Booker T responde de ella, ¿no? Entonces Booker T lo que menos va a querer es que despidan a una de sus pupilas. Así que bueno, Cora Jade no tiene ese manto. Ahí me da pena, porque te das cuenta que hay luchadoras que pueden ser buenas, tanto en ring como en promos, pero también lo que la lleva a un punto de despido son las lesiones, ¿no? Las lesiones, y justamente yendo a lesiones, uno de los despidos que me sorprendió mucho, porque es una de las favoritas de Triple H, o lo fue, la habían despedido y la volvió a contratar Triple H, es Dakota Kai.
La verdad que lo de Dakota me llamó la atención. Me llamó la atención porque ella estaba en el roster principal, no estamos hablando de alguien en NXT. Ahora es cuando cambiamos el enfoque y hablamos del roster principal. Entonces, no es una luchadora que no tenga historia. Ya digo, en NXT sí tiene bastante historia. Y en Raw estaba justamente con todo el stable que envolvía a Bayley, ¿no? A Bayley, recordemos, Io Shirai. eh, Así que con Damage Control, ella con Asuka, con todo lo que... Con todas ellas era como que estaban... dejaban huella, por así decirlo, a pesar de que me pareció siempre un stable muy mal llevado y que bueno, no dio pena por momentos. Pero me sorprendió y el enfoque que le estaban dando en ir contra Lera Valkyria por el Intercontinental me parecía como que era el correcto. Ya que no había ganado ningún título, me parecía correcto que gane el Intercontinental. Después la pelea de combate que tuvo con Ivy Nile en su momento en Raw. Así que verdaderamente es una pena. Es una pena y bueno, nada, ya creo que ya habrá otras posibilidades para... Ella sí, ojalá vuelva, pero también es lo mismo. Creo que las lesiones la condicionaron mucho y, y bueno, no pudo ganar ningún título medianamente midcard, aunque sea. No ganó muy poco, por no decir nada, ¿no? O sea, los tag team y más no pidas. Verdaderamente una pena. Y bueno, vamos con el último. ¿Qué decir de este tipo, no? Oh, yo no sé si este tipo igual va a volver. Ojalá no. Hablamos del bulto entre hombres. Hablamos del luchador quizá Monster Hill más sobrevalorado de los últimos tiempos. Aunque en su momento dio alguna lucha que otra. Creo que con un debut raro, porque yo recuerdo en aquel 2000... Ay, se me va el número. Creo que fue en 2015 cuando lo atacó a Roman. Cuando no estaba Luke Harper y estaba él y Eric Rowan con Bray Wyatt. O sea, cuando él formaba, era la oveja negra de la familia. Y llevado a ese punto, me parece muy bueno el enfoque que le daban en ese tiempo, que encima tuvo un feudo también con como con Team ECW. Recuerdo que estaba ahí Rhino, estaba Tommy Dreamer y estaban los Dudley Boys, donde estuvo bueno un feudo en TLC que tuvieron un Street Fight match o algo así era, o con Extreme Rules match. Muy bueno, muy bueno. Pero después, bueno, como sabemos, lo metían a cualquier historia, le dieron el Great Royal Rumble inventado ese de 50 personas, le dieron el Universal, poco servía. Recordemos, ganó el Money in the Bank y lo canjeó literalmente a lo bestia, diciéndole la semana que viene quiero luchar con vos, creo que fue con Roman, si mal no recuerdo. Y lo canjeó como una lucha para la semana siguiente. No lo canjeó. No, es muy bueno, y ni olvidar imagínense que este tipo fue el que le hundió la carrera a Kevin Owens, ¿no? Donde lo humilló, le tiró pintura, bueno, todas las boludeces que se comió. Así que, si nos ponemos a pensar, lo volvieron a traer el año pasado o el anterior, si mal no recuerdo, que estaba modo pelado, modo ya distinto a lo que era antes. Y bueno, intentó dar luchas, pero lo interesante de todo esto es ya no ver un Monster Hill como era Omos, como es Braun Strowman, y destrozando a un luchador local. Basta de eso, basta de esos segmentos patéticos, que en algún momento lo van a querer volver a hacer, pero ya está, basta. Como Bir Mahal también lo mismo, que le hicieron lo mismo, hacían peleas. Entonces basta esta fórmula repetida. Ahora demos tiempo a las estrellas verdaderas. Después ya vendrá Bafemi y ya tendrá también sus luchas, que seguramente Bafemi va a ser el próximo Monster Hill dentro de WWE. Así que ya vendrán otros. Por último, decir que los Lakers quedaron afuera de todo. Bueno, fuera de los playoffs. Algo que me da pena, porque no esperaba, qué sé yo. Esperaba aunque sea que nos vayamos con la frente en alto, pero
Esto es inviable por donde se lo mire, ¿eh? Por cualquier lado que se lo mire, por lo que parezca, no, no tiene, la verdad, el 4-1 fue. Obviamente el último juego fue 103-96 para ellos. Y qué decir, ¿no? Que perdimos básicamente todo el game 4-1 y los Timberwolves pasan. Algo lamentable. Lamentable, pero bueno. Lo bueno, quizá lo bueno de todo esto es que hay que mirar para arriba y bueno, nada, la verdad que con el básquet es esto lo que me pasa, ¿no? Creo que los Lakers no, no levantan cabeza hace rato. Así que bueno, nada, decirles eso. Creo que vamos a dejar este Alone 8. El Alone 9 seguramente hable de RAW y capaz alguna cosita más. Así que bueno, nada, decir esto de que espero que les haya gustado, que a las futuras generaciones que nada, este es el pensamiento de hoy en día, que esto es lo que está pasando hoy en día y lo que siento acerca de SmackDown por lo menos. Y bueno, los Lakers, que la verdad no pensar en eso. Así que bueno, sigan el canal, sigan dando like, sigan suscribiéndose y bueno, nos vemos. Biker.